Leer nos cambia, nos transforma. Leer es un acto subversivo, revolucionario. Yo creo que la lectura te abre una ventana al mundo, infinitas posibilidades de viajar, de conocer sin tener que ir, o sea, muchísimas posibilidades de conocer muchísimo a través de las historias. Pero, y sobre todo a mí se me hace así como de conocer como más el ser humano, digamos. La lectura me ayudó a ser un poco más consciente o estar más atento a las cosas que estoy haciendo o a las cosas que estoy leyendo en día a día, ¿no? O sea, poder tener como esa atención a lo que estoy haciendo y ese asombro también de seguir descubriendo cosas en cualquiera de las cosas que estoy haciendo, ¿no? En la universidad o en las cosas que me gusten, como volver a sentir ese asombro. La lectura me ha cambiado mucho a conocer otra visión del mundo, de las personas. Es enriquecedora realmente, algo que me parece que la lectura te lleva a ámbitos más humanos, a conocimientos diversos. La lectura nos permite muchas cosas, nos permite vivir otros mundos y el vivir otros mundos nos da la posibilidad de poder interpretar el nuestro de manera diferente, nos permite poder desarrollar nuestra capacidad de imaginación para poder entender y tener mucho más empatía con ciertas cosas que vivimos, nos permite ser individuos mucho más conscientes, mucho más libres, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es un mecanismo y una herramienta que realmente puede cambiar las sociedades, ¿no? No concibo una sociedad sin la lectura y sin la educación. Creo que es lo que nos hace individuos cada vez más humanos. IBI México es amigo, Un lugar para crecer. Inclusión. Un refugio. Mi infancia. es unión. El motor de la industria y de la lectura infantil en México. IBI México tiene 43 años de experiencia en la formación de comunidades que lean y escriban para propiciar su autodesarrollo y así lograr el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. A través del acercamiento libre y recreativo con los libros, propiciamos el diálogo, la participación, la reflexión y la creatividad en un ambiente de equidad y respeto. El trabajo de IBI México está orientado a múltiples públicos, principalmente niños, niñas y jóvenes, hablantes de lenguas indígenas y también a quienes tienen discapacidad como ceguera, sordera, debilidad visual y autismo. Queremos que cada niña, niño, joven y toda persona, sin importar su lugar de nacimiento, creencias, lengua, nivel educativo y condición de vida, sea capaz de experimentar un acercamiento a la lectura que lo motive a que siempre quiera leer. Para lograrlo, hemos capacitado a más de 49,000 mediadores de lectura, que generan experiencias de lectura en escuelas públicas, comunidades rurales urbanas y semiurbanas, en 24 estados de nuestro país. Hemos formado a 1,735 abuelos lectores y cuentacuentos, conjuntamente con la UNAM, y hemos instalado 258 espacios de lectura o buncos en contextos vulnerables con difícil acceso al libro gracias a una serie de aliados, entre muchas otras acciones. Nuestra biblioteca es el corazón de IBI México y recibe a más de 34,000 usuarios y visitantes al año. Sabemos que compartimos contigo el deseo de vivir en un México más equitativo. Para lograrlo, es necesario despertar en la niñez y en la juventud la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de generar cambios y para ello el lenguaje es una herramienta indispensable. Sumarte a nuestro propósito contribuirá a que cada niño y cada joven pueda desempeñarse en un mundo desafiante y competitivo, con la certeza de que su historia y las de todas las personas cuentan por igual. Yo antes no conocía la lectura. En IBI me han enseñado a leer, me han enseñado a conocer más libros, editoriales, me han enseñado muchas cosas. Hola, muy buenas noches. Soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida al segundo de 6 conversatorios que desde distintos ángulos les plantea y nos plantea a todos
nuestras invitadas y a los que nos están presenciando vía Zoom la pregunta detonadora. ¿La lectura es para todos y para todos por igual? Esta vez, desde el tema propuesto para este conversatorio, la lectura como fuente de imaginación y creatividad. Antes de presentarles a nuestras invitadas, quiero agradecer a nombre de IBI México, asociación que promueve la lectura en niños, niñas y jóvenes de todo el país, su presencia y generosa aportación. El trabajo de IBI sin ustedes no sería posible. Y también quiero agradecer a todos los donantes que gracias a ellos hemos podido becar a bibliotecarios, bibliotecarias, maestros, profesores, promotores de lectura, estudiantes y a toda persona interesada en fomentar la lectura en las infancias y juventudes de México. A todos ustedes, muchísimas gracias. En la lengua de señas mexicana, hoy nos acompañan nuestras amigas Erika Ordóñez y Nadeli Cruz de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. A ustedes, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera compartirles cuál va a ser la dinámica de nuestro conversatorio. La primera parte va a ser la conversación que vamos a tener con nuestras tres invitadas y después vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y comentarios que durará aproximadamente unos 20-30 minutos al final, lo cual les pedimos que desde ahorita ya pueden hacer sus preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas o en el chat que está en el Zoom. Para esta parte nos va a ayudar el día de hoy Lorena Rosales. Y ahora sí, llegó el momento de presentarles a nuestras tres queridas y admiradas invitadas. Se las iré presentando en orden alfabético por nombre. Nuestra primera invitada, que seguramente muchos conocen, es Daniel de Iturbide. Ella es historiadora por la Universidad Iberoamericana, cursó un subsistema de periodismo y un diplomado en radio y televisión dentro de la Escuela de Periodismo y Arte para Radio y Televisión. Inició su carrera en el año 2006 cuando se incorporó a TV Azteca, donde fungió como reportera y conductora en diversos espacios en Proyecto 40. En 2010 se integró a las filas de Televisa, condujo el espacio de mediodía de Radio 13 Noticias de 2013 a 2014. Formó parte de Iniciativa México, dándole seguimiento a 4 proyectos sociales, 2 de los cuales fueron galardonados. Ganó 3 premios nacional de periodismo por el Club de Periodistas de México durante su estancia en el área de investigaciones especiales de Televisa. Ha estado al frente de diversos espacios informativos como Hoy Mismo, Paralelo 23, Los Reporteros, entre otros. Desde enero de 2016 fue designada como directora de Información Internacional. De 2016 a 2019 fue titular del espacio informativo El Matutino de las Estrellas, Las Noticias con Daniel de Iturbide. En agosto de 2019 se convirtió en la titular del espacio matutino de noticias en televisión más importante de México, Despierta. Daniel, buenas noches y bienvenida. Hola Gaby, buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches Patti, buenas noches María y buenas noches a todos quienes nos están viendo a través de Zoom. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Nuestra segunda invitada, yo soy fan, ¿qué les puedo decir? María Baranda. Nació en la Ciudad de México en el año de 1962. Gran parte de su obra está dedicada a la infancia. Sus libros han recibido la mención de honor del White Ravens y el Ragazzi Award en Italia, el Premio Barco de Vapor de México y la lista de honor de IBI. En 2017 fue embajadora de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En 2019 recibió el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación SM. En 2023 fue nominada al Astrid Lindgren Memorial Award. Algunos de sus libros son Silena y la Caja de Secretos, Marte y las Princesas Voladoras, Arrullo, Digo de Noche un Gato, Sol de los Amigos, De la Vida de las Ranas, Diente de León, entre muchos otros. Varios de ellos han sido traducidos a otros idiomas. Es un orgullo y un placer poder conversar contigo, querida María. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando. Gracias, Gaby. Qué gusto estar con mis compañeras, Patti y Daniel. Y bueno, a IBI por esta labor tan importante que hacen. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, María, por estar con nosotros. Y nuestra última invitada es la doctora Patricia Zabaleta Ramírez. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en psiquiatría de adultos y psiquiatría infantil y de adolescentes por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es maestra en salud mental pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora en ciencias médicas en el sistema de investigadores de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2017 recibió la medalla Ramón de la Fuente como investigadora joven, otorgado por la Fundación Ramón de la Fuente y la Secretaría de Salud. Cuenta con diversas publicaciones en revistas nacionales, internacionales y diferentes capítulos en varios libros en el campo de trastorno bipolar pediátrico, trastornos del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es profesora de la materia en psiquiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora adjunta del curso del programa de especialidades médicas en psiquiatría infantil y del posgrado en trastornos del espectro autista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pati, buenas noches y bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Daniel, con María, muchísimo gusto. Gracias a IBI por la organización de este evento y bueno, pues bienvenidos todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestra conversación. Y para iniciar con nuestras invitadas, quiero comentar acerca de dos temas importantes que además llevan, estas dos palabras están en el título de nuestro conversatorio: la imaginación y la creatividad. La imaginación, como muchos sabemos, nos permite a las y a los lectores de todas las edades a crear imágenes mentales de los escenarios, de los personajes descritos, hace que a través de la imaginación nosotras vivamos y nosotros vivamos las historias de una manera muy particular. Y por otra parte está la creatividad, que nos da la posibilidad de acceder a múltiples interpretaciones textuales de formas diversas y únicas. En ellas, cada lector y cada lectora hace sus conexiones con sus propios significados a través del conocimiento y de las herramientas que ellos y nosotros tenemos, y hacer una lectura significativa, ¿no? Y bueno, bien dicen que una historia se convierte en varias historias por cada lector que la lea, ¿no? Porque cada lector la hace suya, porque cada uno tiene su propia visión, su propia interpretación. Entonces, una misma lectura se vuelve diferente para mí, para ustedes, para los que nos están viendo a través de Zoom. Entonces, ahora bien, creamos nuestros pensamientos cuando a estos pensamientos, simbólicamente, les nacen alas y entonces volamos con nuestra imaginación, con nuestra creatividad, con nuestros pensamientos, ¿no? Bien decimos que nuestra mente vuela, y vuela con un texto que tengamos, con una historia. Y hablar de la imaginación y de la creatividad y de la práctica de la lectura implica toda la utilización de estas herramientas, de nuestras herramientas cognitivas, de la lingüística, de la imaginación, de la creatividad, y estas nos van a llevar por un camino en el que nosotros y nosotras nos convertimos en exploradores y exploradoras de un mismo texto, y entonces hacemos estos mundos imaginarios, creando esta necesidad de este mundo dependiendo nuestro momento de vida y nuestras propias experiencias. Las palabras al final del día se convierten en nuestros protagonistas de nuestra propia historia, la imaginaria o la real. Y a veces la imaginaria y la real se vuelven una, y entonces ya no sabemos si es realmente la imaginación o eso que nosotros leímos en un texto ya se convierte en parte de nuestra vida, ¿no? Y bueno, creo que Daniel, María y Pati, nuestras grandes invitadas, nos van a ayudar y nos van a ir encaminando
por estas ventanas que vamos transitando a través de estos universos creativos, de la imaginación, de los textos, y los vamos habitando en conjunto, y vamos a poder entender y acercarnos a la forma también en la que los niños y las niñas entran a esta diversidad de mundos, cómo los descubren, cómo los viven, cómo a través de su imaginación y de su creatividad y de los libros los hacen suyos y los transitan en su vida cotidiana. Y con esto es con lo que yo quiero iniciar nuestra conversación, la imaginación y creatividad. ¿Cuál es la relación cognitiva, la social, el entendimiento, la interacción? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vivimos? ¿Quién quiere empezar con la creatividad y la imaginación? Yo empiezo. Yo quisiera ir un poquito más arriba del tema que nos habías propuesto, Gaby, para empezar a hablar entonces de la imaginación y de la creatividad. Quisiera hablar de la pregunta en general de estos conversatorios, y es si la lectura es para todos. Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es debería de ser para todos, pero lamentablemente no lo puede ser para todos en un país como este. Y por eso me gustaría poner un poquito una provocación para mis compañeras y para que después en el tiempo de las preguntas se genere una conversación más allá con quienes nos ven amablemente a través de Zoom. Y es si en México, y hablando específicamente de los niños, es una cuestión de desigualdad y de inequidad. Un niño que tiene mayores oportunidades tiene la posibilidad de leer más por una simple y sencilla razón. Tiene más tiempo porque no tiene que estar trabajando, porque no tiene que estar preocupado por las labores que a lo mejor en otras realidades un niño no tiene que estar haciendo. Entonces me parece que en México el tema de la lectura y por ende de la creatividad y la imaginación debería de ser para todos, pero lamentablemente no lo es por una cuestión de inequidad y por una cuestión de diferenciación en la sociedad. Es correcto, Daniel, y creo que en este país y tenemos esta desigualdad también, no nada más por cómo viven nuestros niños, sino también la forma en la que aprenden. Porque no nada más se tienen que preocupar por ayudarles a los papás a trabajar, sino la forma en la que aprenden. Pati, esto, ¿cómo contribuye a nuestros niños en el aprendizaje? Sí, gracias Gaby. Gracias Daniel por plantear la pregunta. Quizá una ligera introducción sobre la parte de la imaginación. Cuando hablabas de lectura, imaginación y creatividad, digo, como buena médico se me venían a la cabeza un montón de procesos, ¿no? Que ocurren durante cuando estamos imaginando. Y yo les quiero platicar un poco acerca de esto. El proceso de imaginación empieza desde etapas muy tempranas. Igual que Daniel, creo que cuando hablamos de lectura tenemos que regresar a etapas tempranas de la vida, digo, tan tempranas como los primeros años de vida, ¿no? Antes de la imaginación, esta parte que tú hablabas al principio, Gaby, de simbolizar, de darle simbolismo a las palabras, ¿no? Eso empieza a ocurrir tan temprano como los 2 años y medio, 3 años de edad. Ajá. El hecho de que el niño vea, escuche, preste atención, ¿no? Al proceso, al relato que está ocurriendo durante la lectura de un cuento, estimula la conexión de áreas cerebrales, de múltiples áreas cerebrales que tienen que ver uno con el procesamiento visual, con el área del cerebro que procesa la forma de la letra, con activa áreas que tienen que ver con el lenguaje, ajá, y también activa áreas que tienen que ver con prestar atención, almacenar esta información, recordar esta información y luego convertirla en un proceso
de imaginación, ¿no? De un contexto de un libro que estoy mirando que es bidimensional y además un proceso auditivo, algo que estoy escuchando, a una tridimensión en mi cerebro en donde le doy imagen al mundo real, ¿no? Esto que estoy escuchando, esta descripción que estoy viendo de la princesa que se le rompió el corazón o el príncipe que era atractivo, ¿no? Y que ahí es donde entra la parte de la imaginación, ¿no? Que ocurre en cada cabeza y que cada quien se lo puede imaginar de una manera distinta y con una particularidad especial, ¿no? De acuerdo a lo que esté escuchando. Entonces es un proceso, imaginar es un proceso bien complejo a nivel neuronal, ¿no? Y que forma parte de etapas tempranas de la vida, ¿no? Que nosotros es parte de lo que exploramos en etapas tempranas, ¿no? Si a los 3 años preguntamos si el niño ya es capaz de darle vida a los objetos, si el niño ya es capaz, digamos, imagina, cuando juega, imagina, ¿no? Cuando está con sus juguetes, está imaginando, está construyendo historias, ¿no? Y mucha de la construcción de ese juego y construcción de esa historia pues se va a ver retroalimentado en parte por la lectura, ¿no? Supongo que ahorita vamos a hablar de los beneficios de la lectura en las etapas tempranas, pero cuando hablabas de imaginación y de creatividad, digo, sí, en los adultos probablemente pues ya está desarrollada, ¿no? Pero de inmediato yo me voy a los niños porque es el campo en el que trabajo, ¿no? Y es parte de lo que estamos evaluando todo el tiempo como parte de un proceso de desarrollo normal que deberían llevar todos los niños, ¿no? Entonces esto conecta también con lo que dice Daniel, ¿no? O sea, todos los niños tienen la misma oportunidad de recibir esta estimulación, ¿no? Este contexto, este ambiente enriquecedor, ¿no? Con la lectura que va a favorecer otros procesos de desarrollo en el niño, ¿no? O sea, en sí la creatividad y la imaginación es uno, ¿no? Pero la lectura en sí también tiene otros beneficios a nivel de la parte cognitiva. Gracias, Pati. María, desde tu hacer, ¿qué pasa con la imaginación y la creatividad, ¿no? Y también un poquito lo que plantea y lo que planteamos con la primera pregunta, ¿es para todos y todas? Es muy interesante lo que dijeron las dos, Daniel y Pati, ¿no? Claro que la lectura no nada más es para todos, debería de ser para todos, y claro que hay desigualdades, pero hay una cosa que es cierta, que hay un piso parejo para todos, y esa es la imaginación, ¿sí? Yo he trabajado mucho con niños en comunidades rurales, en escuelas rurales, que están en una desventaja tremenda comparadas con las escuelas, con lo que reciben los niños de las ciudades, ¿no? O niños como, por ejemplo, de la Ciudad de México. Y sin embargo, les puedo contar que hay más imaginación allá, que el campo, que los sonidos, que los ruidos, que el simple hecho de tener que salir de una montaña a la otra, ¿no? Les hablo realmente del México rural, hace que los niños también tengan un mundo interno muy potente, muy fuerte, muy creativo y que estén ávidos de lecturas. No todas las lecturas, porque aquí habría que decir, vienen de libros, ¿no? La lectura también es la que recibimos cuando nos cuentan historias. Entonces, también ellos reciben muchas historias. También es cierto que se reciben de otras maneras. Y en cuanto a irnos para atrás, creo que me parece básico lo que está diciendo Pati, ¿no? Todo empieza, yo creo que desde el vientre materno, ¿no? Desde antes, desde esos sonidos que se están escuchando en el vientre materno. Y ya se sabe que los 3 primeros años de vida son los más importantes en cuanto a estímulo sonoro, afectivo, vinculativo, de aprendizaje. Y ahí, claro que sí entra la lectura y entra también de una manera, digamos, con los arrullos, los cantos, que consuelan tanto, ¿no? Con ese movimiento que hacemos las mamás al principio cuando están los niños chiquitos y cómo vamos trenzando esa melodía de la palabra con la melodía que otorgamos con el cuerpo, ¿no? El lenguaje, pues es caprichoso al principio, es muy gestual, también es muy sonoro. Y ahí es donde la lectura, por supuesto, va a elevar este lenguaje con el que empezamos, que es el lenguaje que le llaman fáctico, que es el que te va a explicar el mundo, ¿no?
cierra la puerta, no te avientes por la ventana, no metas ahí los dedos, no te vayas a quemar, todas esas cosas. El lenguaje literario va a venir a darle sentido a la vida. Esas historias que, como dice Patti, que te vas a estar imaginando a esa princesa o a esa niña en el bosque perdida, que la va a acompañar el lobo, que le va a decir por dónde irse, todos esos lugares que hemos visitado todos en nuestra infancia y que además se nos quedan para siempre, que son imágenes perdurables, son las que nos van a ayudar a crecer en este continuum que es la vida, ¿no? Entonces, Ahora, para complementar lo que dijeron. sí, y me llama algo la atención ahorita con lo que comentaste, María, también, ¿no? En los poblados, en las poblaciones rurales, obviamente, pues hay esta desigualdad y a lo mejor no tienen el acceso a los libros o a la educación o a la tecnología que tienen otros niños y niñas en las grandes ciudades. Sin embargo, lo que tú dices es bien cierto, ¿no? Tienen otros elementos en donde ellos mismos están creando sus propias historias y muchas veces la imaginación comparativamente es más libre, lo cual también nos pasa cuando somos adultos. Cuando somos niños no le tenemos miedo a la imaginación, a la creatividad, a expresarnos, incluso a escribir, a dibujar, a bailar. Y cuando vamos creciendo, entonces nos vamos limitando. Entonces, ¿cómo hacer también y cómo ayudar a que estos niños que están empezando a desarrollar su mundo imaginario, su mundo creativo, sigan y lo sigan desarrollando? O sea, me estás preguntando a mí A directamente. quien quiera contestar, a quien quiera contestar. Bueno, primero hay que permitir esa enorme nada de la que yo inclusive hablo en un libro, que surja, ¿no? No intervenir en esos procesos de imaginación, de aburrimiento, que el aburrimiento me parece básico en la infancia. O sea, dejar que los niños una tarde no tengan nada que hacer más que meterse abajo de la mesa, jugar a que ese es el barco, o esa es la casita, o encontrar una telaraña, o etcétera, etcétera, y permitir que desarrollen el juego plenamente, porque si vamos a hablar de literatura tenemos que hablar de juego también, ¿no? Creo que van de la mano. O sea, si estamos en la infancia y estamos en los niños y estamos en los adultos, lo que perdemos de adultos, creo, es la capacidad de jugar. De pronto tomamos todo muy en serio, ¿no? Así, nuestra propia profesión, el rollo que hacemos, quiénes somos, cómo nos vinculamos con los demás, y como que se nos olvida un poco bajarle varias rayitas y decir, bueno, leer también es jugar, tener amigos es jugar, platicar es jugar, salir a caminar, como que inventar el mundo y permitir la creatividad en mí. Porque si yo no la permito en mí, ¿por qué se la voy a permitir a mis hijos o a mis estudiantes, ¿no? A mis niños en la escuela? Entonces, como que esas reflexiones que hay que hacer cuando estamos de adultos, ya es, yo me permito esas cosas, porque si yo no me lo permito, ¿por qué le pido al niño que lo haga? Y en esto, bueno, ya después les diré en cuanto a la lectura, a mí llegan y se quejan mucho, mi hijo no lee. Y yo les pregunto, ¿y usted lee? No, porque no tengo tiempo, me dicen. Entonces, ¿por qué quiere que el niño lea? ¿No? Entonces yo lo regreso siempre al adulto, es si el adulto está listo para hacer cosas, para jugar y para permitir, entonces el niño que está cerca del adulto y que el adulto acompaña, pues sí, va a permitir que sucedan cosas. Gracias, María. Patti, hace ratito que María estaba comentando, asentías con tu cabeza. ¿Quieres comentar algo? Sí, claro. Digo, completamente de acuerdo con que la imaginación es un proceso que es universal, que está presente, como decía hace un rato, como forma parte del desarrollo del ser humano, que inicia en etapas tempranas de la vida y persiste a lo largo de la vida. Es una capacidad que una vez que se pierde,
que una vez que se adquiere no se pierde, ¿no? E incluso se puede seguir fomentando, ¿no? Se puede inhibir voluntariamente, pero no es que se pierda o que se deje de tener la capacidad de imaginar, ¿no? Que la creatividad se pierda. Sin embargo, creo que sí, la parte de imaginar también se nutre del contexto, ¿no? Que incluso pues María también lo mencionó, la lectura es uno de esos contextos, ¿no? En términos de que permite, por ejemplo, a estos niños que están en comunidades rurales conocer otros contextos, ¿no? Distintos a los que ellos tienen, ¿no? Conocer historias distintos a los que ellos viven, ajá. Les amplía, ¿no? La capacidad de asombro y decir, pero ¿y cómo pasa esto, no? O sea, ¿cómo puede ser que otras personas en otros países, ¿no? Hagan este tipo de, no sé, se me ocurre, ¿no? Que le hizo una referencia, ¿no? Si está leyendo a lo mejor un cuento asiático, ¿no? Entonces, que estos niños tengan esta capacidad de imaginar lo que puede ocurrir en otros ambientes distintos de sus propios ambientes, ¿no? Y en ese sentido es donde la lectura juega un papel preponderante, ¿no? En enriquecer esas experiencias a través de la vivencia de lo que te está enseñando el otro, lo que escribió el otro, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que ver, es correcto, ¿no? Con la estimulación que se hace en términos del hogar, ¿no? Si los padres leen, si tienen una rutina de leer un cuento todas las noches, ¿no? O igual, si no tienen acceso al libro, como decía, ¿no? Una tradición oral, ¿no? De conversar con ellos lo que hacían los abuelos, los ancestros o las leyendas, ¿no? O sea, cómo aprendemos muchas veces, ¿no? Lo que nuestro contexto cultural, ¿no? A través de las leyendas. Entonces, uno de los factores más importantes para fomentar, ¿no? Este proceso de lectura es que el padre tenga que tenga esta rutina, él, o este hábito, ¿no? De la lectura y que fomente o que realice una rutina de lectura en el día a día con el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues completamente de acuerdo con que la imaginación es universal. Sin embargo, creo que sí, la lectura juega ahí un papel preponderante para incrementar digamos, este proceso, ¿no? O hacerlo más enriquecedor. No sé si incrementar es la palabra correcta, sino más bien enriquecerlo. Y nada más, antes de que se me olvide, porque, bueno, hay estudios realizados no, en México no tengo datos, la literatura este estudio que les voy a platicar fue hecho en Canadá, en una comunidad rural en donde todavía no llegaba la televisión, y entonces evaluaron el nivel de creatividad, ¿no? Y que tenían estos niños, y encontraron que el nivel, y evaluaron niños de otros pueblos que sí tenían acceso a la creatividad, o sea, a la televisión. Entonces ellos evaluaron creatividad y lectura y encontraron que los niños del pueblo que no tenía televisión punteaban más altos en creatividad que los niños que tenían acceso a la televisión. Después repitieron el estudio 4 años después, una vez que esta comunidad ya había accesado a los medios electrónicos, y al evaluar los niños de ese momento que ya habían tenido acceso a la televisión, los niveles de creatividad se habían empatado, o se habían disminuido en ese pueblo, y se habían empatado con las puntuaciones que tenían los niños de los otros pueblos que tenían acceso a la televisión, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque, pues, digo, va un poco en línea con lo que mencionaba María, ¿no? Que estamos seguros que en donde estemos, ¿no? Puede ser con una hojita, puede ser con un cubito, o puede ser aquí con no sé, con lo que tenemos hoy en día, ¿no? En nuestros espacios. De todos modos, vamos a imaginar y vamos a crear, ¿no? Creo que después vamos a hablar un poco de el impacto, ¿no? Que están teniendo los medios electrónicos en estos procesos. Así es. Gracias, Patti. Daniel, un poquito en este contexto que han comentado María y Patti, pues vemos que tanto en comunidades rurales como en otros espacios, al final el niño y la niña tienen esta imaginación y esta creatividad. Sin embargo, yo creo que hay que
fomentarla. Y veo tu cabecita diciendo no. Abre tu micrófono, porfa. Listo, perdón. Listo. No, no te preocupes. Lamento ser la amargada del grupo y la Contreras, diría mi mamá, pero si no, no sería periodista. Efectivamente, cuando escuché a María decir que la imaginación es universal, coincido, desde luego. Pero sí creo que la imaginación está condicionada a la realidad de cada una de las personas. Y en cuanto estaba yo tratando de poner esta idea en palabras, me vino una experiencia personal a la mente. En el 2010, en el terremoto de Haití, que dicho sea de paso, es una de las tragedias más grandes y más espantosas y más tristes en todos los sentidos que me ha tocado cubrir. Después de muchos días de estar ahí y de muchos días después del terremoto, difícilmente voy a olvidar a un grupito de niños, eran 3 o 4 niños, ninguno tenía más de 10 años. No sabían nada de sus papás, con mucha probabilidad habían quedado huérfanos, y estaban jugando a una pastelería con tierra, estaban haciendo galletitas de tierra y de lodo, y se las estaban comiendo. No tenían que comer, habían pasado días sin que tuvieran nada que comer. Y la imaginación esta de la que María y Patti hablan, efectivamente los hizo jugar a que estaban en una pastelería y que eran pasteleros y que eran panaderos y que lo que estaban haciendo eran galletas y pan de verdad, cuando en realidad lo que estaban comiendo era tierra y lodo. Entonces, sí creo que la imaginación está condicionada a la realidad en la que vive una persona, niño, niña, marcadamente sobre todo, y también adulto. Creo que en esta realidad y en este contexto, y hablando ya de regreso a nuestro país, el fomento a la lectura y el hábito de la lectura, hasta donde yo alcanzo a entender, es un síntoma de que las cosas están, digamos, bien, de que la educación está llegando a los niños de forma correcta, de que el contexto familiar está siendo lo suficientemente pacífico y tranquilo para que el niño o la niña tengan, gracias a los padres o a los abuelos o a las generaciones anteriores, el hábito de la lectura. Pero me temo que esta es una realidad para muy pocos, o para, no sé si decir la minoría, pero no para la mayoría en este país. Y entonces creo que la lectura está íntimamente ligada a la educación, y como soy una fiel creyente de que la educación sería la respuesta a la mayoría de los problemas graves que hay en este país, creo que deberíamos de usar la lectura como una medicina, como una vacuna, y no esperar a que sea un síntoma de que hay salud en todos los sentidos en la sociedad, en la comunidad, o siendo más micro, en una familia. Fui la amargada, perdón. No, yo no creo que sea la amargada, simplemente creo que lo más padre de estos conversatorios es cómo vemos desde diferentes trincheras la imaginación, la creatividad, la lectura. Patti. Sí, yo no creo que Daniel sea la amargada. Quisiera complementar un poco, digo, es correcto. Es decir, los estudios, lo que nos dicen los estudios en relación, más que a la imaginación en términos de la lectura, ¿no? Que las familias que tienen un nivel socioeconómico bajo son familias en desventaja, ¿no? Para este tipo de actividad, ¿no? En términos de que hay menor acceso, es correcto, a los libros, ¿no? De hecho, en psicología médica se describe algo que se llama el efecto Matthew, ¿no? Que lo aplican para la lectura, donde dicen pobreza genera pobreza, riqueza genera riqueza, pero hablando de estos procesos cognitivos, o sea, retomando como lo que mencioné al inicio, ¿no? O sea, es decir, un niño que lee más, estimula más procesos cognitivos, hace mayor conectividad entre las distintas neuronas de su cerebro, tiene un mejor aprendizaje, predice un mejor desempeño académico, ¿no? Entonces es como una serie de procesos encadenados o concatenados que van a dar un resultado positivo, ¿no? En ese niño. Sin embargo,
si en un nivel socioeconómico bajo, en donde los papás no tienen acceso tampoco a la lectura, o muchos de ellos son analfabetas, ¿no? O no hay un libro en casa, ¿no? Que el niño pues no es capaz de, por lo menos en el preescolar, ¿no? De recibir un regalo, ¿no? De un libro, o de que el papá se siente a leerle. Son factores que se han descrito con mayor frecuencia en poblaciones en desventaja, ¿no? Y incluso es en esas poblaciones donde se han hecho muchos de los estudios para, digamos, para probar el beneficio de la lectura, ¿no? Nuevamente digo, perdón, pero es que en México no tenemos, por ejemplo, una cohorte de niños, ¿no? En donde podamos evaluar estas hipótesis, ¿no? Entonces, la mayoría de los estudios, o digamos que la literatura médica que nosotros revisamos proviene de Estados Unidos, y ahí hay estudios ya en poblaciones de madres latinas, madres en desventajas socioeconómicas, y hay programas en donde se les instruye y se les enseña a leer, un poco como lo que hace IBIS, ¿no? El pediatra les regala un libro durante las visitas y les explica la importancia de la lectura, y ya está evaluado el efecto que tiene el que la madre le lea al niño en los primeros 2 años de vida. Cuando se siguen a esos niños durante 4 años, los niños que recibieron la lectura tienen menor probabilidad de tener un retraso en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, o sea, y entonces eso nos permite ver que aún dentro de esta población en desventaja, ¿no? Cuando se da este proceso de estimulación con la lectura, estos niños mejoran su trayectoria de desarrollo, ¿no? En comparación con las que no lo recibieron, ¿no? Entonces, para nada eres la mala del cuento, es decir, hay un sustento, es real, ¿no? En términos, o sea, hablando de la lectura, y eso está comprobado, ¿no? Que el estatus socioeconómico bajo los pone en desventaja de estar en contacto con esta actividad, ¿no? Justo. Gracias. Gracias, Pati. Entonces, al final, o sea, estamos viendo que el desarrollo cognitivo del niño y de la niña también está vinculado a la lectura, y no nada más a la lectura, digamos, con los libros, sino a la lectura de la vida. La lectura también puede ser a través de la voz, ¿no? De los sonidos, del canto. María, ¿tú qué nos podrías decir sobre esto? Sí, y bueno, yo también coincido con muchas cosas, nada más que no me quiero ir por ahí, no me quiero poner a llorar por el desastre educativo que está en nuestro país. Yo sí leí los libros de texto, por cierto, y me parecen un desastre, ¿no? En lectura y en escritura en español. Me da mucha tristeza porque esto nos hace irnos para atrás muchos años, pero no quisiera que este tema de la imaginación y la creatividad en IBI se fuera por esa parte. En fin, que sí está. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué sí podemos hacer? Aun cuando allá afuera haya esa desigualdad, y siempre está esa desigualdad, por cierto, tan espantosa, y esas brechas. Y sin embargo, hay muchos programas y hay mucha gente que nos dedicamos a escribir para la infancia, a trabajar directamente con padres, con madres, con maestros, con bibliotecarios, porque creemos como en esta manera de cambiar y de transformar el mundo. Pues yo, pues sí, mi trinchera es la literatura y sobre todo la poesía, como digamos, una herramienta de vínculo muy inmediata entre las emociones y el pensamiento, ¿no? Creo que la poesía ahí, por su capacidad metafórica, produce unas cosas pero increíbles. Y nada más rápidamente también les cuento una anécdota muy bonita de estar en una comunidad en Morelos leyendo un poema de Rafael Alberti que se llama Se equivocó la paloma por ir al norte, se fue al sur, en fin. Va todo el poema y después de decirlo, una chiquita alza la mano y me dice: María, yo tuve una hermana, me dijo que se equivocó como la paloma. Y dije, ¿cómo? Y entonces me dijo, se murió. Yo volteé a ver a la maestra, estoy en un grado 3, en tercero de primaria, la maestra con ojos de plato también.
Y al final me dijo, Karen nunca había hablado de la muerte de su hermanita. Entonces, si lo hubiéramos planeado la maestra y yo, llevar un poema que hablara de una paloma que se va a otro lado y que la niña pudiera tener esta síntesis de pensamiento, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esta mini anécdota es que hay que confiar en que lo que les otorgamos a los niños a través de la literatura tiene un impacto emotivo, tiene un impacto cognitivo, tiene un impacto también, obviamente, social, ¿no? Que no se los damos, que no se los podemos dar de otra manera. O sea, el poder hablar de algo tan impresionante como que se te muera una hermanita cuando eres niño, que es antinatural, pero que eso lo logres con esa capacidad metafórica de la poesía, a mí me pareció brutal, ¿no? Y dije, bueno, ya estuvo, ¿no? Yo nada más les traje de regalo la lectura de un poema y el poema solito hizo todo eso. Entonces, todo eso que es imaginación, todo eso que es empatía con lo que es la literatura, ¿no? Esa posibilidad de transformación y sobre todo de poder hablar de nuestros sentimientos de otra manera, porque a lo mejor la muerte es algo que está, pues es tan difícil, es tan brutal y es o sea, tan difícil de entender y de procesar, sobre todo para los niños, que necesitaba irse por el borde, por la orilla, ¿no? Y creo que esta parte, con esta anécdota que nos compartes, María, es algo que nosotros como adultos tenemos que entender y tenemos que recapacitar, ¿no? Que la lectura va a ayudar no nada más al desarrollo cognitivo de nuestros niños y de nuestras niñas, sino también a su desarrollo emocional. Y que este desarrollo además les va a dar herramientas en un futuro para poder vincularse con el otro y con la sociedad, ¿no? En donde se estén desarrollando. Entonces, definitivamente para mí la lectura es uno de los factores más importantes por todos estos símbolos que puede traer. Daniel. Creo que al final las tres estamos de acuerdo, en que la literatura y los libros pueden ser la gran medicina para muchas cosas en la sociedad. Si todas estas experiencias, como la hermosa anécdota que María acaba de contar, se multiplicaran y cada niño tuviera acceso a una lectura, a una poesía, a algo que le hiciera imaginar y que le echara a volar la imaginación. Regreso más bien que el tema es la inequidad y la falta de acceso a las mismas lecturas, a las mismas experiencias para una gran parte de los niños y las niñas, pero efectivamente creo que estando aquí en un conversatorio relacionado con la lectura, las tres estamos y coincidimos al final del camino en la importancia de esta. Así es, creo que todas coincidimos. Pati. Sí, yo quisiera platicarles un poco también desde mi área, que cuando nosotros a menudo también leemos cuentos a los niños, ¿no? En el consultorio y mucho de lo que estamos buscando al leer el cuento es, o sea, estamos mirando y estamos enseñando un poco el reconocimiento de las emociones en el niño, estamos enseñando, o sea, a través del cuento, ¿no? Porque no es que yo lo enseñe, sino a través del cuento el aprendizaje de ciertas conductas o de ciertos comportamientos sociales, ¿no? Los valores que está transmitiendo ese cuento, ¿no? El aprendizaje incluso de algunas metáforas, el aprendizaje del humor, pero además a nivel del lenguaje, incluso la toma de turnos, ¿no? Esta toma de turnos en términos de las pausas, las comas, ¿no? Y que el niño entonces aprenda en este lenguaje es momento de guardar silencio, escucho, pregunto, ¿no? Y sobre todo también esta recomendación durante la lectura que se ha hecho, que está evaluada, es que justamente los papás sí está bien leer, pero que también hagan preguntas, ¿no? Al niño en términos de qué piensas que sintió el personaje o por qué crees que se está sintiendo así, ¿no? Que esa es la parte un poco de cómo está interpretando esa información, porque evidentemente es donde
se va a expresar la propia realidad del niño, ¿no? Con lo que él se está identificando de ese cuento, ¿no? Para esta niña, pues la paloma fue la pérdida de la hermana, ¿no? Pero para otro niño puede ser el abandono de la mamá o la pérdida de la mascota o no lo sé, ¿no? O sea, cada niño va a dar una interpretación diferente a esa lectura en base a su propia experiencia, ¿no? Pero muchas veces hay temas que son difíciles, ¿no? Hablar con los niños, y la lectura, el cuento, es una manera de tener un acercamiento con ellos en donde ellos se identifiquen con el personaje y a partir de esa identificación que tienen, hablen de lo que están experimentando. A veces lo dicen en tercera persona, ¿no? Pero en realidad pues se están refiriendo a ellos, ¿no? Desde ese personaje, ¿no? Cuando les dices qué le está pasando a ese personaje, pues en realidad lo que te está diciendo es lo que él le está pasando, ¿no? Y que hizo esta abstracción a partir de la historia. Entonces quería como complementar. Gracias. Y creo, además, Patti, de lo que estás diciendo, que el preguntarle al niño o a la niña sobre lo que está leyendo o sobre lo que está escuchando, como la anécdota que nos contó María, abre un puente muy importante de comunicación y un vínculo entre el que está leyendo, el niño, y el escucha. Y eso además se está complementando y se está enriqueciendo, ¿no? Porque muchas veces los niños y las niñas nos enseñan a nosotros los adultos, cosas que ni siquiera nosotros hemos visto, ¿no? Y creo que María, con todas las experiencias que tiene al tratar con los niños, debe de tener un sinfín de anécdotas más, ¿no? María, ¿tú qué sientes cuando le hablas a los niños y te escuchan, ¿no? Y ¿qué sientes tú? ¿Qué sienten ellos? Y cómo se retroalimenta, ¿no? No, la retroalimentación es lo mejor, porque yo llego y ellos ya han leído la historia o los poemas, y lo que ellos tienen que decir es 1000 veces más interesante que lo que yo escribí o lo que yo pienso o lo que yo puedo llegar a hacer, ¿no? Es una locura, es fantástico lo que tienen dentro los niños, y cómo el libro sí es detonador de un montón de cosas, como dice Patti, un montón de cosas que tienen que ver con todo, ¿no? Como decías al principio, Patti, el contexto, ¿no? También el contexto es muy importante. Y no sé, es como algo que a mí me nutre muchísimo. Ahorita estoy leyendo algo sobre un libro que tengo, Diente de León. Bueno, ese libro yo lo escribí porque conocí unos niños en la sierra de Oaxaca y que no tenían nada más que un trapito y se pusieron a limpiar el coche, y a mí me impresionó mucho verlos, y escribí toda una historia que tiene que ver con la migración y con dejar la casa y todo lo que se pierde, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los niños te enriquecen más. ¿Por qué? Porque la literatura te ayuda a saber quién eres. O sea, yo insisto en que es importantísima por eso. Y esa pregunta que hizo Daniel al principio de la lectura es para todos, ¿no? Y que dijo, sí, debería de ser para todos en este mundo tan injusto, que no es para todos, pero por supuesto que debería de ser para todos y tenemos que tratar de que sea para todos. No sé cómo hacerlo. Alguien por ahí en el chat también preguntó, ¿qué hacemos para que llegue? Bueno, ya estamos aquí, por lo menos estamos en un foro de discusión. Aquí hay muchísima gente metida ahorita que leo, que son cuentacuentos, que están dedicados a las bibliotecas, que son maestros, que trabajan con niños. Yo creo que el simple hecho de que estén aquí es porque ya les interesa y ya quieren hacer algo. Y yo sí creo que a los niños siempre hay que decirles que la vida es bella y que el mundo es un lugar que vale la pena vivir, ¿no? Pese a todo, pero que ese tiene que ser nuestro discurso, porque caramba, uno prende la tele, oye las noticias, lo que sea, y dices, ya me quiero ir de este mundo, qué horror, está re feo, ¿no? Entonces hay que girar. Y creo que Daniel es experta en esto. Sí. No, yo solo iba a decir que con ese comentario ya me voy. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó conocerlas. Estoy fuera de cualquier tipo de argumento. No, y además esto que dice María es bien cierto, ¿no? O sea, no, pero además
no nada más a los niños les tenemos que decir que este mundo es bello y que es alegre y que vale la pena vivirlo, sino también nosotros como adultos, ¿no? O sea, nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad con los niños, los tengamos de manera propia o estén cerca o trabajemos con ellos, tenemos una gran responsabilidad de transmitirles esto a nuestros niños en todo México, ¿no? Sin embargo, también, si nosotros no estamos bien, pues ¿cómo les vamos a poder transmitir este mundo que es bello, ¿no? Como las poesías de María, ¿no? O como muchos otros textos. Y yo ahorita quisiera cambiar un poquito y quiero hablar un poquito de la paciencia ahorita con los niños. Hoy en día los niños que están en contacto en las grandes ciudades, que están en contacto con todos los dispositivos, la computadora, el trabajo, los papás están muy ocupados, o les dan la tablet y entonces están, ahora sí como dicen, scrolleando uno y otro y otro. ¿Qué pasa con la paciencia, la lectura y el desarrollo de los niños? Que han podido ver desde su trinchera, desde ser mamá, desde su profesión, como escritoras, como doctoras. Pati. Sí, bueno, digo, ahorita que lo preguntas, digo, se me viene a la cabeza uno, retomar lo que te decía hace un momento, ¿no? La lectura en voz alta, o sea, la lectura que hace el cuidador y que va acompañada de estos momentos en donde hace pausas, ¿no? O sea, te decía hace un momento, es un poco también a enseñarle como al niño esta toma de turnos, ¿no? Pero pensaba también un poco en esta rutina a la hora de dormir, a la hora de leer un libro, no solo en los niños, también en los adultos, ¿no? De decir, bueno, ya, digo, no sé si en la noche, en la mañana, en la tarde, en un parque, o sea, independientemente de la hora, ¿no? Pues tomar un libro y sentarse a leer es fomentar un poco esta paciencia, ¿no? Es un poco entrar en una calma, ¿no? Interna, en desconectarse, ¿no? De lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Y meterse, ¿no? En la lectura, y hacer una inmersión, ¿no? En lo que está ocurriendo en el libro, ¿no? Pensaba un poco también que a veces, sobre todo nos pasa como adultos, ¿no? Nos encanta el libro y queremos seguir, y entonces ya no tenemos tiempo porque tenemos que dormir, pero está tan buena la lectura que no queremos parar, ¿no? Y en el caso de los niños, pues también, ¿no? El hecho de leer 2 páginas y mañana le seguimos, ¿no? O llegamos terminamos el capítulo 1 y ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará con el personaje? Pues también es una manera de fomentar esta paciencia, ¿no? O sea, no podemos la inmediatez, saber qué va a pasar inmediatamente, ¿no? Y damos tiempo también para ese proceso imaginativo, creativo de decir, le va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a terminar en esto, va a concluir en el otro, ¿no? Pero creo que esta parte de la paciencia, ¿no? Pues tendría que ver con un poco como en entrar en calma, como detenerte, entrar en calma, ¿no? Y hacer una actividad que te haga desconectarte y entrar pues en otra realidad, ¿no? Que es la realidad del libro, ¿no? Y que es de alguna manera apagar el mundo externo, ¿no? Y para entrar en este estado como de paciencia, ¿no? Y de fomentarla, ¿no? Gracias. Gracias, Pati. María, ¿quieres comentar algo al respecto? Daniel. ¿O Daniel? Sí. Perdón, Daniel quería. Gracias, María, no hay problema. Voy a comentar 2 cosas, como periodista y como mamá. Como periodista y a la pregunta de qué hacer con los niños, con las niñas, con los jóvenes, ese es un dilema en el que siempre estamos al momento de formar un noticiero, al momento de cada noche en las juntas, digamos, creativas, si se puede decir así, para determinar lo que vamos a llevar en el noticiero al día siguiente. Y hemos llegado, digamos, a una conclusión bastante general, que es mucho más complicada, pero bastante general, y es que no hay que subestimar ni a los niños, ni a las niñas, ni a los jóvenes. Hay que decir las cosas como son, hay que, sí, por supuesto, cuidar muchísimas cosas en muchísimos temas, cuidar vocabulario, porque en gran medida quienes estamos frente a una cámara en la televisión todos los días, no quiero
sobredimensionar el trabajo, pero sí damos un ejemplo de cosas, un ejemplo o somos personas a las que la gente por alguna razón ve y en algún sentido confía. Entonces hemos aprendido a no subestimar a los niños, a tratar de hablar en un vocabulario empático, sobre todo en los temas más delicados como la violencia de género, como la educación, por ejemplo, ahora con todo el tema de los libros de texto gratuitos, pero siempre decirles las cosas como son. Y sí, efectivamente, no puedo debatir y no puedo dar ningún argumento a favor de los noticieros cuando la realidad nos obliga a dar ese contenido, ¿no? Yo soy siempre de la idea de terminar el noticiero con una noticia buena, de siempre que hay un personaje en algún ámbito de la sociedad que esté haciendo algo positivo, traerlo al noticiero, entrevistarlo, contar su historia. Ayer mismo platicamos la historia de una Miss Leslie, en un contexto complicadísimo, en una escuela rural en Michoacán, con la violencia que están viviendo ahorita en Michoacán, y una Miss que ha hecho un nuevo método para enseñarle a los niños todo, desde cómo prevenir un abuso sexual hasta las matemáticas, cantando y bailando. En fin, creo que hay que también sacar lo bueno que sucede en nuestro país, que es muchísimo más de lo que a veces parece en un noticiero, y miren que yo me encargo de uno. Y después como mamá, apenas el domingo en mi casa yo tengo una bebita de 2 años que tiene la fortuna de tener papás que todos los días le tratan de leer un cuento, le tratan de cantar una canción, tiene abuelos, sobre todo mi madre, que es una lectora, pero en letras mayúsculas, y le ha comprado libros en francés, le ha comprado libros en inglés, le compra Don Quijote de la Mancha para niños, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que en ese sentido Lucía, mi bebé, es privilegiada. Pero también hay una adolescente en mi casa, hija de Jorge, mi esposo, y apenas el domingo estábamos en Gandhi, en Miguel Ángel de Quevedo. Ella es una adolescente que a los 15 años se echa 2 libros a la semana, lo cual tampoco es común, hay que decirlo. Y estábamos en Gandhi y estábamos los 4, la bebé, Jorge, María, que es tu tocaya, y yo. Fuimos a Gandhi, compramos cada quien un libro, incluso a la bebé le compramos uno de esos que son como de esponjita. Y estábamos tomándonos un café en el Starbucks que está junto a Gandhi, leyendo los 4. Y se paró una señora y nos dijo, pero ni siquiera nos habíamos dado cuenta, se paró una señora y nos dijo, ¿puedo ver lo que cada uno está leyendo? Y entonces nos quedamos así, todos pues, le enseñamos. Y dice, ¿se dan cuenta que son la única mesa del Starbucks, que está dentro de Gandhi, allá en Miguel Ángel de Quevedo, que tiene un libro en la mano? Wow. Y entonces eso fue como un shock, incluso para María, y les cuento toda esta historia por María, que es la adolescente, y él, hoy que llegó a comer a la casa, porque no vive con nosotros, nos dijo, estos días le platiqué a mis amigas lo que había sucedido en Gandhi, y me dijeron que las enseño a acostumbrarse a leer. Entonces creo que esas pequeñas experiencias y esos contextos positivos para una chava que por alguna razón obtuvo el maravilloso hábito de leer pueden ser y tener un efecto multiplicador si ellas mismas son conscientes de que lo que están haciendo es muy bueno y le puede dar cosas muy buenas a su entorno y a su contexto. Wow. La verdad es que sí, te imaginarías que además estando en el Starbucks dentro de Gandhi, pues todas las mesas van a tener ni una persona que esté leyendo, ¿no? Ni una. Todas estaban, algunas con su laptop, algunas con el celular, ninguna con un libro en la mano. Ay, me encanta la anécdota, me encanta, porque además esto a mí me hace decir que los niños aprenden por imitación. O sea, si ellos te ven con un libro y te ven picadísimo así, pues te van a preguntar, ¿y de qué va? ¿No? Y entonces ya les empiezas a contar. Pero si en tu libro no, en tu casa no hay libros, tú no lees, a ti no te gusta la lectura, pues no trates de promover la lectura ni de dar la lectura, porque es como darle brócoli a alguien y a ti no te gusta el brócoli. ¿Qué es eso? No se vale. Entonces, este ejemplo es buenísimo. Es como algo vio María en su casa, porque creció con libros, porque le enseñaron, porque etcétera, etcétera. Y eso es lo importante, ¿no? Y también lo que decía Patti, ¿no? De cómo tener paciencia, cómo abrirse esos espacios. Yo ahí sí soy bien radical. Yo diría, híjole, aguas con los niños
Antes de los 7 años yo no les, o hasta los 12, no sé, no les daría dispositivos. ¿Qué es eso? De pronto yo veo a bebés ya con el teléfono, pero bebés, chiquititos, niños de 2 años que los ves en un restaurante ya jugando con un iPad y no. No, o sea, de veras, hay que dejar que esa enorme nada entre en la vida, que los niños se aburran, que sepan dibujar, cantar. O sea, yo sí soy de esa tribu que dice aguas, aguas con lo que está pasando. Si a nosotros nos fragmenta el pensamiento, nos distrae, todo lo que nos hace el WhatsApp, el teléfono, ¿no? Las redes, es de horror. O sea, uno tiene que decir, ahorita no veo redes, ahorita no prendo el celular, tienes que evitar toda esa contaminación. Imagínense lo que hace en la mente de un niño. Es, pero dinamita pura, con el estudio que nos contó de Canadá, Patti, bueno, ahí está demostradísimo, ¿no? Yo sí, con mis hijas fui terrible, fui tremenda, o sea, no les di celulares y ni computadoras, o sea, sí vivían de otra manera, televisión reducidísima, así, sobre todo cuidando sus primeros años de infancia. Pues ¿cuándo te vuelves a trepar a un árbol? ¿Cuándo metes los pies en el charco? ¿Cuándo vas a probar esos pasteles de lodo? O sea, no, hay que permitir que suceda eso, porque ahí está la imaginación, ahí está la creatividad, ahí están los futuros científicos, ¿no? Y creo que eso que estás comentando, María, además, son factores que se van a asociar con un incremento también de la lectura en los niños. Dejar a los niños que verdaderamente estén en contacto con su imaginación y su creatividad y tengan otros medios para desarrollarla. ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar a las preguntas y los comentarios? Daniel, Patti. María, No. para Patti. Bueno, digo, pues la recomendación médica es 1 hora máximo de exposición a pantallas, máximo. Sin embargo, las estadísticas nos dicen todo lo contrario, ¿no? Nos dicen que más del 90% de los niños menores de 2 años están expuestos regularmente a medios electrónicos y que el tiempo de exposición a las pantallas va de 1 a 3 horas por día en niños preescolares, o sea, niños menores de 5 años de edad, y que aumenta hasta 7 horas por día en adolescentes. Es el promedio de tiempo en un día que están expuestos a las pantallas, ¿no? Cuando la recomendación es de 1 hora. Entonces, sí, hay también ya, digamos, estudios que miden el efecto negativo, ¿no? De las tablets, de las computadoras, de la televisión y que sí tienen un impacto negativo en términos del desarrollo del lenguaje, el número de palabras que manejan, ¿no? E incluso hay estudios ya con la conectividad cerebral también, ¿no? Sobre todo la exposición a pantallas versus la exposición a libros impresos, ¿no? La conectividad de las áreas que tienen que ver con la lectura se desarrollan más rápido en los niños que están expuestos a los libros de textos impresos que aquellos que están expuestos a las pantallas y no se les proporciona un libro, ¿no? Y bueno, pues hay otros efectos también en términos de la salud mental, ¿no? Uno, pues, favorece la obesidad, ¿no? También incrementa los síntomas de hiperactividad, de inatención en los niños que ya lo tienen, ¿no? Claro, el uso excesivo, hay que decirlo, ¿no? Por eso les comentaba, la recomendación es máximo 1 hora, sin embargo, pues esta regla en la mayoría de los casos no se cumple, ¿no? Daniel, ¿quieres comentar algo? Gracias, Patti. Sí, es que alcancé a ver por ahí un mensaje, pero no lo encuentro, de un dilema que yo también siempre he tenido y es... lo que alcancé a leer es que la lectura hoy en día no solo es el libro físico, sino también en los dispositivos. Y esto es un dilema también. Yo doy clases a universitarios en el TEC y los primeros semestres que di clases les decía, quiero que compren este libro. Y me decían, no, ¿y el link, maestra? Y yo,
yo con mis plumones para el pizarrón, oiga, ¿y nos va a mandar esto a la computadora? Y yo así, no, lo van a apuntar en una libreta. No, no traemos libretas, traemos computadora. No, pues a mi clase van a traer una libreta y un libro. Hasta que entendí que la forma que tenía yo de hacer que leyeran, pues es adaptándome también a las nuevas tecnologías, con todo este dilema también del daño que la pantalla per se le hace al ser humano, incluso y sobre todo a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y es real, ¿no? Porque además se dice que a través de las pantallas o las cosas que tenemos visuales, la televisión, las series, o sea, no se desarrolla tanto la creatividad y la imaginación como si tenemos un libro o estamos leyendo un libro, porque al final cuando estamos leyendo un libro, estamos creando esos propios mundos y estamos imaginando lo que nos están poniendo las palabras, ¿no? No es Pero lo ahora, por mismo otra ver una parte, imagen, ¿no? por otra parte, si los chavillos de tercer semestre de periodismo en el TEC, de la única forma que iban a leer el libro es en su dispositivo, pues venga, que lo lean mejor a que no, ¿no? O sea. No, sí, pero para niños chiquitos es lo que estamos diciendo, ¿no? Que la exposición que hay de los medios electrónicos en los niños muy pequeños es brutal y que no favorece, y lo que está diciendo Patti, ¿no? Que es también el impacto que tiene cerebralmente, es lamentable. Entonces ahí es donde hay que cuidar, ¿no? A nivel universitario, pues sí, eso es lo que ellos hacen. Además ya no forman bibliotecas, esto ya es viejísimo, ellos ya tienen todo de otra manera, ¿no? Ahora, digo, ya se están haciendo comparaciones, ¿no? Entre el libro de texto, ¿no? Y contra el Kindle, ¿no? El libro electrónico, ¿no? Digamos, el impacto que tienen en el aprendizaje. Parece ser que en ambos casos el aprendizaje se da, ¿no? Pero lo que está afectado es la reciprocidad social, o sea, la interacción con el otro, ¿no? Esto en niños preescolares, vuelvo a los niños preescolares, o sea, pareciera ser que la lectura que hace el aparato, ¿no? Porque al final, pues, alguien cuenta el cuento, ¿no? O sea, la lectura oral, la lectura que hace el aparato y la que hace el papá, ¿no? Ambos tienen un efecto positivo, ¿no? Pero lo que se ve mermado es la parte de la interacción social, porque ahí es donde no se da esta interacción que hablábamos de qué piensas, ¿no? Y a lo mejor la cara de asombro de la mamá, ¿no? O la cara de tristeza, ¿no? O esta oportunidad de que el niño pregunte, ¿y qué pasó, no? Guardar silencio y luego, ¿qué pasó, no? Y preguntarle, ¿tú qué piensas que pasó, no? Entonces, esta parte de la interacción con el otro en niños pequeños sí se puede ver mermada cuando utilizan el dispositivo electrónico, pero pues parece ser que en términos de aprendizaje ambos tienen un beneficio, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿cuál de los dos? O sea, ahora sí que el que tenga acceso a la lectura es lo preponderante, ¿no? Y por supuesto, ¿no? También decían, o sea, lo que dicen los artículos es pues también que el aparato o el dispositivo tendría que estar destinado pues solo a eso, ¿no? Solo a la lectura, ¿no? Para evitar pasar el tiempo desde la hora que toca del día haciendo otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la lectura. Uh-huh. Muchísimas gracias. La verdad es que nos podemos seguir porque esta plática con ustedes tres está siendo deliciosa. Ahora sí que de gran aprendizaje, de mucho conocimiento, de un intercambio increíble, pero el tiempo apremia y hay muchos comentarios y muchas preguntas que me gustaría compartir con ustedes y que Lore nos ayude un poquito a los comentarios y las preguntas. Lore, ¿qué tienes por ahí? Que veo que son muchas. Sí, tenemos muchas preguntas, ha estado muy activo el chat y es importante mencionar que nos están acompañando de distintos lugares del país, desde Mérida, Oaxaca, el Estado de México, desde aquí, desde la Ciudad de México,
y agradecen la beca que se otorgó para poder estar participando en estos conversatorios, específicamente en el conversatorio de hoy, y queremos refrendar nuestro agradecimiento a la generosidad de las personas que hicieron una donación para poder hacer posibles estos conversatorios y particularmente a la generosidad de las panelistas, en este caso de Daniel, de Patricia y de María, para estarnos acompañando y nutriendo en esta noche. Tenemos un comentario entre muchos de los que hay de Hugo Marcelino que dice que claro que hay mucho que hacer y por supuesto que los mediadores de lectura tenemos ese compromiso y podemos darle uso y aprovechamiento a los libros de las bibliotecas públicas en México. En México existen más de 7.500 bibliotecas públicas, aparte de las bibliotecas escolares, pero es preponderante que se redoblen los esfuerzos entre gobierno y ciudadanía, y nosotros los mediadores de lectura tenemos que penetrar con mayor fuerza e intención a las comunidades de nuestro entorno. ¿Qué piensan ustedes sobre el uso de las bibliotecas públicas o de las bibliotecas escolares en las escuelas? Es importante destacar que todas las escuelas públicas deberían de tener su dotación de libros del rincón. La realidad es que no es así. No en todas las escuelas públicas existe una dotación de acervo. ¿Qué piensan ustedes del acceso a los libros a través de las bibliotecas? Bueno, yo ahí conozco el tema porque trabajé en bibliotecas de aula y es una lástima, es un desastre que hayan cortado ese programa, la verdad. Porque creo que era muy útil. Esas bibliotecas llegaban a todos los rincones de México y gracias a esos programas que se mantuvieron muchísimos años, muchas escuelas y muchas escuelas rurales tienen una gran biblioteca. Tenemos poca educación bibliotecaria en México. La verdad, no la tenemos. No la tenemos como otros países donde ni siquiera necesitas tener tu biblioteca en casa porque sabes que en tu universidad o en tu barrio va a haber una biblioteca. En México eso no, la realidad es que no existe, ¿sí? ¿Quién va en su colonia a su biblioteca o en su barrio a su biblioteca? A ver, alce la mano. No hay, ¿no? En mi barrio no hay. Entonces no tenemos esa educación. Sí es algo que hay que ponerle el ojo, hace mucha falta y todas las escuelas deberían de tener una super biblioteca. Libros del Rincón es un programa único que se empezó en los años 80 en México y es un programa importantísimo. Y tenemos a IBI, por cierto, que tiene una gran biblioteca donde se dan lecturas y se fomenta muchísimo la lectura y otros programas, pues que deberíamos de estarla visitando más. Gracias por eso, María. Sí, para todos los que están en la Ciudad de México, pues un recordatorio de nuestra gran biblioteca que tenemos, que además ya está abierta de lunes a domingo y que está en Goya 54 en Mixcoac. Y pues ahí los invitamos a todos los que vivan en la Ciudad de México y a los que nos visiten de fuera de la Ciudad de México que nos pasen a visitar por ahí. Nada más déjame contestar tantito porque dicen que sí, o sea, sí está el programa, pero lo redujeron a nada. O ahora seleccionan 100 libros cuando antes eran 5,000. O sea, sí, no es que se haya completamente apagado lo de las bibliotecas escolares, estoy de acuerdo. Yo estuve cerca de la selección en algunos estados, pero se redujo a casi nada. Y ahí sí hay que poner queja y hay que decirlo en alto. Gracias, María. Así es. Lore, quisiera interrumpirte con tus comentarios y estoy viendo aquí en el chat una pregunta específica para Patti. Dice Ingrid García Ceballos, dice Patti, quisiera que si puedes explicar un poco el proceso de lectura con personas con neurodivergencias como autismo y si recomiendas que las lecturas que se les den sean en versiones más digeribles. Muchas gracias. Es una pregunta difícil porque cuando hablamos de autismo hablamos de un
un constructo amplio en donde hay diferencias individuales, ¿no? Dependiendo de cada persona, ¿no? Y bueno, en algunos de las personas que están en el espectro sí pueden cursar con algunas dificultades en la lectura, ¿no? Que tienen que ver con procesos complejos, ¿no? Que bueno, a lo mejor no es el motivo de esta plática, pero bueno, los mencionas como muy brevemente, o sea, como con el procesamiento fonológico o con dificultad o con problemas de algo que llamamos funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, en cada persona con autismo el mecanismo para la dificultad con la lectura podría variar, ¿no? Podría ser diferente. Creo que un poco a lo que se refiere, ay, se me fue su nombre, es también a la parte de la literalidad que tiene la persona con autismo, ¿no? Que quizá puede tener mucho más dificultades para abstraer la información, ¿no? Que se está dando en el texto y puede tener mucho más dificultades con esta parte imaginativa de la que hablamos en un principio, ¿no? O sea, puede hacer una lectura un tanto literal y le puede costar trabajo leer la intención del personaje o imaginar qué es lo que va a ocurrir dentro de esta lectura, ¿no? Sí se deben dar lecturas mucho más sencillas, pero no quisiera generalizarlo, ¿no? Porque, como le decía, el autismo es complejo y la severidad puede variar de persona en persona, ¿no? Entonces, pero sí se recomienda, digamos, en etapas tempranas de la vida, que la lectura, digamos que sí se interprete un poco más lo que está ocurriendo con los personajes, ¿no? Lo que están leyendo. Y de hecho, pues es parte de lo que también ocupamos como un recurso de enseñanza, ¿no? Con ellos a través de los cuentos, ¿no? Poder ayudarles a entender estas pistas sociales o estas señales sociales. Muchas gracias, Patti. ¿Algún otro comentario o pregunta, Lore? Sí, tenemos aquí un comentario de Juana Santiago. Ella dice que veía a su abuelita todas las tardes con revistas. Pasaba lentamente las páginas, observaba las imágenes y me enteré que ella no sabía leer hasta que yo aprendí a leer por la curiosidad que ella me provocaba. Hoy todos los días comienzo las clases con una lectura, solo por el placer de escuchar, sin pedir que hagan algo, solo escuchar y ver, ya que desde que estoy con Ivy busco diferentes formas de presentar un libro para atrapar su atención e incentivar su imaginación y creatividad. Y justo ese es el tema de este conversatorio, la lectura y la imaginación. ¿Qué piensan también de la lectura de imágenes, de la lectura del contexto, de la lectura del entorno en el que estamos? Hablaban al principio del conversatorio sobre los espacios, sobre la lectura del mundo. ¿Qué piensan al respecto? Una pregunta un poco compleja. No, la lectura de imágenes contra la lectura, yo creo que es buenísima la lectura de imágenes, que son los libroálbums. A los niños chiquitos les encanta, ¿no? Y es un tipo de lectura. Lo visual es lo que entra primero, ¿no? O sea, es lo que impacta. Y bueno, también lo auditivo, obviamente, pero a los niños les fascinan los libros con dibujos, con imágenes, y los van siguiendo. Y muchos adolescentes también leen esto que se llaman los cómics, ¿no? Los libros, las historietas, les fascinan. Entonces, yo estoy a favor de ese tipo de lectura, sin letra, sin palabra. La lectura en imagen es preciosa, es buenísima y hay grandes ilustradores, ¿no? Gracias, María. ¿Algo más que haya por ahí, Lore? Sí, tenemos también un comentario de José Rangel que dice que para crecer la imaginación y la creatividad en los niños a partir de la lectura, ¿es necesario acercar a los padres primero? ¿Ustedes qué piensan? Todas dicen que sí.
Definitivo, ¿verdad? Claro que hay historias que se pueden dar a la inversa y eso es todavía más enriquecedor, que la niña, el niño o el adolescente agarre en la escuela por una buena maestra, por un buen maestro el hábito de la lectura y entonces lo lleve a casa a papá y mamá que no estaban acostumbrados a leer. Sí, pero casi siempre Sí, tiene que haber totalmente. un adulto que lleve al niño Sí. a la lectura. Yo todavía no conozco ningún niño de 5 o 6 años que diga, ay, ¿me puedes llevar a Gandhi a comprar un libro de poesía o de... Es complicado, ¿no? Si en la casa no hay o en la escuela. Pero puede ver eso, una maestra, un maestro, los mismos compañeros, ¿no? Que lo que les platicaba de María, que a lo mejor con un niño es más difícil, pero en la adolescencia, que es una etapa complicada para que entre ese hábito, puede ser. Y algo que comentábamos al respecto en el conversatorio de la semana pasada es que nos preguntaban cómo hacemos cuando no hay padres lectores, ¿no? Y comentábamos, bueno, muchas veces si un papá que no, o una mamá que no es lectora quiere acercar a su hijo o hija a la lectura, pues el mismo papá o mamá se va a acercar a la lectura a través de la lectura que le hagan a sus hijos, ¿no? Y a esto, pues, Edna Laura dice que cuando leemos a María nos transporta a nuestra infancia y nos hace vivir plenamente, ¿no? Entonces, pues no necesitamos como adultos acercarnos a los grandes, vamos a decir, pensadores para adultos, ¿no? Podemos empezar desde otro lado, ¿no? Lore, te dejo a ti. Sí, estoy buscando justamente en algún momento del chat, alguien nos compartió el fragmento de Diente de León, que bueno, pues quienes conocemos la obra de María Baranda, sabemos que es un texto esperanzador, definitivamente, y que seguramente nos deja vibrando. No lo encuentro, me gustaría encontrarlo para compartirlo con ustedes, aquí lo tengo ya. Es de, bueno, no está el nombre de la persona y menciona que acaba de leer Diente de León. Lloré y lloré al recordarme de niña. Palabras que se vertieron en imágenes, imágenes de mi infancia y de la soledad presente en ella, pero también la esperanza y la fe brillantes, esas que son pulsión de vida y que hasta ahora conservo y alimento. Que nunca nos falten dientes de león para llenarnos de aire cada vez que sea necesario. Y soplar. Soplar tan fuerte que la vida y el alma se nos llenen de cielos y de estrellas y se nos cumplan nuestros sueños. Gracias por tan entrañable texto. Y bueno, pues es algo que nos comparte una mujer en edad adulta. Justamente lo quise traer aquí para que lo escucháramos todos y todas, porque hablábamos de los adultos, ¿no? Quienes somos adultos y nos hemos encontrado con la maravilla de la literatura infantil, que a lo mejor no tuvimos ese acceso, pues nos hemos encontrado con la posibilidad de acercarnos a esos mundos que a lo mejor por ahí se quedaron anidados en nuestro cerebro y que vuelven a estos momentos cuando abrimos los libros de literatura infantil. Y justo es otros comentarios que han surgido aquí del trabajo que hace esa persona que establece un andamiaje, que establece un puente y que es a quien denominamos el mediador de lectura. Tenemos por aquí otra pregunta, nos dicen que qué se puede hacer para que los adolescentes no pierdan su interés en las historias. Parece que María ya comentó un poquito sobre estos libros que pueden resultar de interés de algunos adolescentes, que puede ser el cómic, el manga, pero en el caso de Daniel, de Patricia, desde su experiencia, ¿qué consideran que podría ser efectivo para que los jóvenes no pierdan ese interés? Sí, yo pensaría, digo, pensando un poco en la etapa del desarrollo que están viviendo, donde el contexto social pesa,
ahí lo más importante es justo la conducta entre pares, ¿no? Es un poco con la anécdota que platicó Daniel. Eso está también ya evaluado en la psicología del desarrollo. Los adolescentes aceptan más los comentarios de sus pares que los comentarios de los papás, ¿no? Las discusiones en torno a lo moral, a los valores, ¿no? Al deber ser, son más favorecedoras cuando se dan entre grupos de pares, ¿no? Entonces, ahora que lo preguntabas, yo pensaba, ¿no? Pues si las escuelas establecieran un club, ¿no? De lectura entre los adolescentes, ¿no? O digo, simplemente por imitación, como ándale, vamos, ¿no? O sea, como atraerlos, ¿no? A esta actividad, creo que sería mucho más fácil fomentarlo, ¿no? Si se diese una actividad entre pares. Eso, coincido plenamente, encontrando sus intereses, encontrando los temas que les gustan, los temas que los motivan, sobre todo, insisto, en una etapa tan compleja como la adolescencia, casi trazarles un plan de lectura. Yo a veces me pregunto qué tan efectivo es el programa de literatura de las secundarias y de las preparatorias, ¿no? Que pareciera que los obligan a leer cosas que no sé si estén tan destinadas o sean óptimas para esas edades. Y entonces lo poco que leen o el poco interés que le tienen que poner a la lectura en esa edad o que le pueden prestar a la lectura en esa edad, se va en cosas que les parecen sumamente complejas, sumamente aburridas, y no en fomentar la lectura, algo que vaya acorde a sus intereses. Pero bueno, entiendo los programas de estudio, entiendo que hay que de alguna forma hacerlos llegar a la literatura, las grandes obras de la literatura universal, pero a veces me genera un poco de conflicto que a lo mejor la lectura sería mucho más sencilla y fomentar el hábito de la lectura o que permanezca el hábito de la lectura en la adolescencia con cosas más acordes a más acorde a sus intereses. Muchas gracias, Daniel, Patti, María. Un último comentario, Lore. Sí, Clara dice, muchas gracias por sus comentarios, enriquecen nuestra labor como mediadores. Y tenemos un último comentario de Hugo Marcelino. En preescolar funciona bastante bien la lectura en voz alta y con los padres quienes exponen el libro que sus hijos les piden adquirir y, bueno, comprar nuevos libros y el libro leído. Me gustaría detenerme para hacerles esta última pregunta a nuestras tres invitadas. ¿Qué opinan de la lectura en voz alta? María. Yo creo que es importantísima, que es como las palabras de la tribu de antes. ¿A quién no le gusta que le cuenten un cuento en la noche, o en la escuela, o en la tarde? La lectura en voz alta convoca, reúne, es básica, es importantísima. Yo inclusive he escuchado a maestros en escuelas contando fragmentos de la Ilíada. Me dejó con los ojos cuadrados ese maestro en quinto de primaria. Yo no lo podía creer. En lugar de leerles, les iba contando, y es que ahí viene Aquiles, y no sé qué, y los chicos apantalladísimos, ¿no? Sí, yo estoy súper a favor de la lectura en voz alta, y que me lean, a mí también me gusta. Bueno, a la próxima te leemos a ti, María. Prometido. Patti, Daniel, ¿algún comentario al respecto para ir cerrando? Pues no, digo, completamente de acuerdo, ¿no? La lectura en voz alta tiene muchos beneficios, como decía hace un momento, también favorece la interacción entre el que lee y el que escucha, ¿no? Digo, además del estímulo visual, pues el estímulo auditivo pues es agradable, ¿no? Porque finalmente pues es la voz humana, ¿no? La voz humana que despierta también el reflejo emocional en el otro, ¿no? Al escuchar al otro, pues eso genera o evoca, ¿no? Una emoción en mí y una respuesta física incluso, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con la lectura en voz alta. Muy bien. Bueno, pues antes de terminar, se nos quedan muchos comentarios y muchas preguntas. Se los haremos llegar para que sepan cómo estuvo la interacción con todas ustedes. Y bueno, antes de terminar, quiero invitarlas e invitarlos a todos nuestros participantes
a que no falten el próximo miércoles en nuestro tercer conversatorio, es el miércoles 4, en donde vamos a hablar precisamente de las nuevas tecnologías y la lectura. La verdad es que no tengo más que agradecimiento a todas y a todos por estar con nosotros, pero sobre todo a nuestras 3 magníficas invitadas, Daniel, María, Patricia, muchísimas gracias por conversar con todos y con todas nosotras, por nutrir nuestra mente con sus experiencias, con sus conocimientos, su imaginación, su creatividad y llenarnos de verdad el alma de su conocimiento. ¿Algún último comentario? Gracias, ha sido un placer escucharlas, María, escucharlas, Pati. Gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias, Gaby, gracias, Lore, gracias, Ivy. Ha sido una tarde muy bonita. Gracias a ti, Daniel. María. Pati. Sí, me sumo, gracias. Y qué gusto conocer a Daniel y a Pati, conversar con ellas. Gracias, Ivy, por haber organizado esto y gracias a todos los que estuvieron presentes mandándonos corazoncitos y aplausos y todo su entusiasmo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Gracias por la invitación, Ivy. Gracias por organizar estos conversatorios. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, para cerrar, pues me quiero despedir con un texto de nuestra invitada María Baranda que dice: hay 2 ritmos que se trenzan, el ritmo de la melodía con el ritmo del corazón. Así que hagamos lo mismo con nuestras niñas y con nuestros niños, trencemos sus almas con las palabras, con los poemas, con las historias, con los libros, con la imaginación y con la creatividad. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Buenas noches.